Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros somos alumnos de Sociología del primer semestre. Le presento a mi compañera que se llama Esmeralda y Priscila. y yo, Francisco Javier. Antes que nada, quisiéramos saber por qué quiso estudiar Sociología. Bueno, pues antes que nada, gracias por el interés, el acercarse. Pues sociología, pues desde chico recuerdo como tener interés pues, por libros que trataban sobre estos temas de historia. Me gustaba mucho leer novela que pues, tuviera vínculos con temas semejantes. Recuerdo mucho cuando alguna ocasión le pedí a mi papá me recomendaba muchos libros y yo me ponía a leer esos y le preguntaba que yo quería saber cómo pues, cuál era el origen del hombre, ¿no? Y mi pregunta era como más, como justo filosófica, sociológica, y él es médico, entonces él me dio un libro del Australopithecus y de la evolución humana y así. Y pues yo así como de, no es esto. Entonces sí, como que desde chico empecé a tener como otro tipo de preguntas y sentía que pues lo hacía desde perspectivas distintas a las de mi papá en este caso, desde las ciencias sociales yo. Y ya en la carrera, en la prepa, cuando estudié la materia de sociología, pues me interesé realmente y dije, no, sí, yo me decidí por ella. Ok. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿cómo se define usted personalmente en 4 palabras? Cuatro palabras, bueno, es difícil, pero ¿qué palabras podría yo usar? Pues una es la docencia. Me gusta mucho ser profesor, a veces más que investigador. Me apasiona mucho la docencia. Otro es compartir, porque entiendo el ejercicio de docencia no solamente como algo que va de acá para allá, ¿no? Sino como algo que se comparte. Otro es lucha, ¿no? Yo soy una persona muy comprometida con muchas causas sociales. Y otra es pues, anticapitalismo, ¿no? Que desde mi perspectiva uno de los problemas importantes que tienen nuestros contextos tiene que ver con el modelo económico. Falta uno. Cuatro, sí. Sí, es docencia. Compartir. Compartir. Lucha y Capitalismo. Anticapitalismo. Ok, y en bueno, para conocer un poquito más, ¿qué es lo que lo apasiona? General. Hay muchas cosas, pero una de las que más me apasionan, que me siento muy a gusto, es cuando estoy en comunidades. La manera en la que la vida es, las comunidades, el tipo de relaciones, vínculos, desde lo familiar hasta más colectivos. Pues obviamente no idealizar, porque además no me he acercado a todo tipo de comunidad. A las que me he acercado son comunidades en lucha que tienen como muy vivo, ¿no? Una subjetividad muy politizada. Entonces, eso me apasiona mucho, ¿no? Me llena mucho estar en lugares donde se procura hacer las cosas desde perspectivas distintas, desde formas distintas, y ver que es posible eso me da mucha esperanza. Ok. Pero bueno, esto no va con que más preguntas, pero ¿lo apasiona el conocer, el mejorar, o cuál es el Pues, motivo? Ajá, o... De todo, ¿no? En general. Una es Ajá. ser parte de ello, porque no me separo tampoco. Muchas de las formas en las que me acerco pues a esas experiencias es pues como persona solidaria, ¿no? Y que de alguna manera mis títulos, la experiencia que tenga y así, pues están más allá, ¿no? Sino que son formas más bien horizontales. Pues voy sin esas etiquetas, ¿no? Sí, claro. Pues eso me permite aprender muchas cosas. Y por otro lado, pues sí, me apasiona además de ser parte de ellos y hacerlas, ¿no? Pues también conocer, tener esa inspiración, ¿no? Esa experiencia pues que le da más sentido a hacer las cosas más allá de ganar dinero, Sí, claro. de tener un estatus en la academia o qué sé yo, ¿no? A mí me apasiona más bien eso otro. Ok, bien. Todos Sin que todos, ajá, que le han llevado a hacer sus investigaciones,
principalmente. Sí tiene muchos vínculos, sobre todo con temas de justicia social, de desigualdad, eh, pues sobre todo los temas que he tomado que han sido como luchas socioambientales, luchas indígenas, o incluso en un principio también hago, una de mis líneas es historia crítica de la psiquiatría, pues también era un poco lo mismo, ¿no? O sea, así como acercarme a este tipo de experiencias, de contextos con la intención de transformarlos, ¿no? De aportar en algo para que sean distintas las situaciones, las instituciones, para que cambien pues las cosas. Y bueno, eso es un poco lo que me lleva a mí a acercarme, ¿no? A las cosas que planteo en mis temas de investigación. Es más un interés sobre todo práctico. Con el tiempo pues bueno, van surgiendo otros intereses, ¿no? Y a veces es un poco, a veces también que hay como convocatorias para investigaciones con cierto tipo de características o temas en particular, y bueno, ya uno va viendo, ¿no? Se va acercando bien. Pero en principio y sobre todo, y eso, así como yo entiendo más la investigación, es un interés práctico de querer incidir en que las cosas, bueno, primero en conocer bien el problema y bueno, después en que las cosas sean distintas. También nos causa duda en qué fue su doctorado y por qué lo eligió. El doctorado lo estudié en Puebla, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es el doctorado en Sociología y tiene una línea de acentuación que se llama Subjetividad y Teoría Crítica. Fui a estudiar allá principalmente porque sabía que como la perspectiva crítica, la tradición marxista, la teoría crítica está muy presente, y en particular pues bueno, hay un profesor que da clases allá que era el único que ubicaba yo pues de la planta docente de allá. Ya después conocí otros y pues bueno, incluso pues, me nutrí mucho de otros autores, pero en particular este profesor fue el que me llevó a tomar esa decisión, que es John Holloway, un autor, un sociólogo irlandés que está en México desde por ahí de principios de los 90, y entonces pues era como un autor que me parecía muy importante porque muchas de las cosas que viene planteando desde ese entonces están muy vinculadas al zapatismo, y bueno, el zapatismo es una experiencia que a mi generación le dejó muchas cosas, ¿no? Tal vez en este caso ustedes ya no tanto, ¿no? Pero hay otros movimientos que de alguna manera se convierten como en consignas importantes, pero al menos en mi caso soy de esa generación. Se ve muy joven. Sí, es lo que venimos platicando, que se ve muy joven. Es lo que me han dicho, sí. Siempre me No, pero tengo 38, sí. Sí, tenemos esa inquietud. Bueno, y de manera general, es una pregunta muy extensa que da para mucho, pero ¿cuál cree como sociólogo que es el problema principal de México? Porque estamos como estamos. Uy, es muy general, es Ajá. muy complejo, pero en mi caso en particular, el punto principal de problemático, digo, es histórico definitivamente, y tiene que ver con el modelo económico que tenemos en el país. Eso, bueno, obviamente eso es algo que está desde tiempo atrás, ¿no? Desde la colonia, por ejemplo, ¿no? O sea, si la manera en la que nuestro país inserta ese orden económico es un orden colonial, extractivista, ¿no? Y actualmente, pues bueno, se habla de neocolonialismo, de neoextractivismo, y bueno, autores como David Harvey hablan de neoimperialismo. Sí, por un lado hay que entender que las decisiones de los gobiernos y las administraciones en turno están muy vinculadas a un contexto internacional de capitalismo pues, voraz, ¿no? Además de un capitalismo que está en una crisis sistémica fuerte, ¿no? Importante, y que orilla a los gobiernos de la periferia a tomar decisiones que están en contra de su propia población. Es el caso de lo que se intentó hacer en su momento en Argentina, que por eso ahorita está en una crisis económica, lo que sucedió apenas en Ecuador y en Chile, por ejemplo, que la gente dijo no queremos eso, y bueno, pues son agendas que se establecen desde organismos financieros internacionales. Pues algo parecido pasa en México, ha pasado en México desde hace tiempo,
Sin embargo, en México pues no hay como esas fuerzas tan llamativas. Sin embargo, a nivel local hay un montón de luchas. México es un referente en muchos sentidos en eso, sobre todo frente al extractivismo, frente a los despojos que el neoliberalismo ha presentado. Algunos sitúan a la corrupción, a la sobrepoblación o al neoliberalismo como tal, ¿no? Como el problema principal. Pero en mi caso no solamente es el neoliberalismo es la acentuación de las políticas capitalistas, sino es en general pues, el modelo económico capitalista el que produce varios de estos efectos, y para verlo tendríamos que verlo históricamente, obviamente no en un análisis coyuntural o no incluso en una agenda de gobierno específica, ¿no? O sea, venimos de agendas tremendamente corruptas y descaradas al respecto, pero ese no es el problema principal del país para mí. Bueno, algo que le puedo decir a nuestros compañeros de primer semestre de Que vamos sociología. empezando. Ajá. Pues es que qué gusto pues que estén acá, que tengan el interés por escuchar, por estudiar pues esta materia, por estudiar esta carrera, esta profesión. Da para muchas cosas, ¿no? Ser sociólogo permite ejercer muchas profesiones, desde la docencia, investigación, o en ONGs, hacer como otro tipo de gestiones, vincularse a comunidad, hacerlo desde el ámbito urbano. Es muy flexible y uno puede hacerlo, pues eso lo puede ir decidiendo a lo largo de la carrera también. Eso es muy noble. Y bueno, pues sí, que busquen como formarse, que lo hagan con mucha dedicación, y que pues el contexto pues en el que están pues el país en general, y que está Toluca o el Estado de México en particular, pues es complejo, es grave, y se ocupa mucho de la sociología. Yo creo que también el que se haya desdeñado tanto este tipo de profesiones, o las ciencias sociales, humanidades en general, es un terrible error justo que nos ha llevado también, entre otras cosas, a que estemos como estamos también, ¿no? Entonces, ejercer esta profesión con la seriedad que requiere, pero además vinculándose, creo que es algo que puede dar pues para que aportemos y que las cosas sean distintas. ¿Ustedes, chicos, qué quieren agregar? No, yo creo que de mi parte sería todo. Tú, no sé. Muchísimas gracias. Muchas gracias.